como saben, hay una situación particular en Venezuela. ¿Usted sabía? Ya venía. En toda Latinoamérica hay situaciones particulares. Sí, Latinoamérica en su conjunto, pero bueno, en Venezuela hubo un acontecimiento puntual que hubo elecciones. Sí. Así que yo no quiero hablar mucho del tema porque justamente nos comunicamos con alguien que sabe del tema. Entonces lo que nos vendría bien es poder escucharla directamente a ella, que es Úrsula Asta, que es periodista de Radiográfica y nos dio la posibilidad nos mandó un audio comentando un poco cómo es la situación actual, porque ella está en un programa en este momento, que le vamos a mandar un saludo desde acá, porque lo va a escuchar seguramente después, pero bueno, vamos a pasar un audio de ella donde nos explica un poco la situación. Ella fue parte estuvo en Venezuela en el momento de las elecciones, bueno, cuando hubo conflicto estuvo allá, entonces está bastante informada del tema. Así que la vamos a escuchar directamente a ella unos minutos para que se informen un poco, ¿no?, de cómo es la situación de nuestro país hermano. Creo que ahí, a ver. Ahí estamos viendo a ver si que se son escucha. Audios que ella nos claro, envió, ¿no? porque son unos audios, ahí pueden ver la imagen, ella es Úrsula Asta, ahí está. Ahí. De los 3 días. A 30 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, hay que decir que hubo, distintos momentos, pero que después de los 3 días posteriores a la elección presidencial del 28 de julio, después de esos 3 días, internamente y las calles estuvo todo mucho más tranquilo. Sí se han presentado ya a la fecha informes oficiales sobre la violencia vivida en esos días por parte de algunos grupos que el gobierno llamó comanditos y que, de alguna manera recordaron en Venezuela lo que fueron las guarimbas, por lo cual, al menos durante el lunes posterior, la situación, implicó mucha tensión, más allá de otras manifestaciones contrarias al gobierno de Maduro, pero que no tuvieron problemas, sino, estos otros hechos de violencia que, el gobierno ha presentado indicios sobre su direccionamiento, sobre las muertes también ocasionadas y una respuesta a lo que el gobierno llama como, un intento de golpe de Estado, de desestabilización nuevamente en Venezuela en esta ocasión. Después de todo este tiempo, sí, lo que hemos visto es, posicionamiento de distintos países, ¿no? Es decir, además de lo que pasó internamente, y es que uno de los candidatos, Edmundo González Urrutia, que tiene como principal figura a María Corina Machado, desconoció las elecciones, dijo que hubo fraude, presentó un conteo de votos paralelo y propio, donde dice que ganó la elección, y por el otro lado el Consejo Nacional Electoral ratificando la victoria de Maduro, pero también contando que hubo una serie de ataques al sistema de transmisión electoral que impidieron mostrar de manera desagregada los datos de los votos, esto es, como votó cada estado, hasta la fecha que la página sigue caída. Entonces, eso fue un poco el derredor de los eventos que acontecieron durante este último mes y que obviamente trajo por fuera un montón de pronunciamientos que el gobierno caratula como injerencia externa, o un intento de injerencismo externo, desde la OEA intentando establecer una votación sobre cómo debía actuar Venezuela, el planteo de Estados Unidos, de una serie de otros países también reconociendo a Edmundo González Urrutia. A la fecha, hace pocos días atrás, el Tribunal Supremo de Justicia, que es como la Corte de Justicia aquí en la Argentina, es el máximo tribunal de justicia, ratificó, esto fue el jueves de la semana pasada, la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones
a las que nos estamos refiriendo, que son las del 28 de julio, luego de peritar los datos entregados a ese Poder Judicial por el Consejo Nacional Electoral. Esto se había iniciado a partir de una presentación que hizo el mismo presidente Nicolás Maduro en el Poder Judicial sobre el peritaje de los datos y que se llamara a todas las fuerzas políticas. De hecho, todas participaron, menos Edmundo González Urrutia, de la presentación y los llamados en la justicia venezolana. Esta resolución del Tribunal Supremo de Justicia, que dice efectivamente, es Maduro quien ganó la elección después de este peritaje, fue rápidamente rechazada por el candidato opositor, por Edmundo González, y obviamente nuevamente volvimos a ver toda la orquesta de países, tanto en favor como en contra, ya con la resolución entonces del Poder Judicial en este caso. Uno de los que salió rápidamente a desconocer el pronunciamiento es el mismo, el chileno Gabriel Boric, que lo que planteó es que, esto termina de consolidar el fraude, así lo dijo. El Departamento de Estado norteamericano también se pronunció oficialmente en favor del candidato Edmundo González. Lo mismo hizo la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Es decir, volvimos a ver todo esto en estos días desde el jueves para acá. Y se conoció también un comunicado de 11 países del continente americano, entre los que está la Argentina, también Perú, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panamá, que emitieron un pronunciamiento conjunto en el que desconocen la validez de este resultado electoral. ¿Qué dijo el chavismo? ¿Qué dice el gobierno de todo esto? Dicen que, por un lado, obviamente lo que vienen sosteniendo desde aquel momento, que las actas publicadas por ese escrutinio alternativo son falsas y que estamos ante la conformación de un grupo de Lima 2.0, así lo dijo en referencia a este comunicado que les decía de los 11 países, y que hace referencia a ese agrupamiento que existió hace unos años atrás, durante un momento, una oleada de gobiernos conservadores en la Argentina con Mauricio Macri, que incluso en el año 2018 reconocieron al autoproclamado presidente de Venezuela como presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Internamente en Venezuela, uno de los mensajes más importantes fue el emitido por Vladimir Padrino López, que es el general en jefe de las Fuerzas Nacionales Bolivarianas, que dijo que las Fuerzas Armadas Bolivarianas acatan de manera absoluta y categórica la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica la victoria de Maduro y también ratifican su lealtad con Maduro. Hay otro elemento que llama mucho la atención y que por el cual hay mucha atención, obviamente, en la región para ver qué es lo que pasa, un poco en el día a día y el minuto a minuto, y es qué pasa con Colombia, Brasil y México. En esta ocasión, en estos días, Colombia y Brasil volvieron a decir que siguen aguardando la difusión por parte del Consejo Nacional Electoral de las actas desglosadas por mesa de votación, que aún así toman nota de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, también piden que cese la violencia y también condenan las sanciones unilaterales, es decir, los bloqueos. Entonces tienen esta oposición más bien moderada y que algunos califican también de injerencista, porque en algún momento hasta deslizaron, no en este último comunicado, pero previamente, la posibilidad de unas nuevas elecciones, ¿no? En términos similares, ya no firmando este comunicado, pero en términos similares se proclamó Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que en sus mañaneras, en sus conferencias de la mañana que da en su país, dijo que el tribunal sostiene que ganó la elección Maduro, y que al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas, lo que dice el fallo del tribunal. Entonces dice Manuel López Obrador, vamos a esperar que se den a conocer las actas y entonces vamos a hacer lo propio. Es decir, mantiene, esta postura. Ninguno de los tres reconoce la victoria de Maduro, aunque tampoco denuncian fraude.
Esta semana se cumple el plazo estipulado por la ley, que son los 30 días para publicar esos datos que tiene el Consejo Nacional Electoral después de la elección, pero en el medio, como decía, se da este fallo. Hubo una cumbre de ALBA TCP esta semana. ALBA TCP, bueno, justamente está integrado por distintos países, es esta alianza para los pueblos. Y allí se lo escuchó, por ejemplo, el presidente de Nicaragua, Ortega, siendo muy duro contra Lula y contra Petro, diciendo que son unos arrastrados que están, digamos, con Estados Unidos. Petro le responde de una misma manera a Ortega, el nicaragüense, de una forma dura, también hablándole de los derechos humanos en su país. Así que hubo un cruce ahí entre Ortega de Nicaragua y Petro de Colombia por estas últimas horas. En esa cumbre de ALBA TCP todos los países ratificaron la victoria de Maduro, también estuvo el boliviano Lucho Arce, el cubano Díaz-Canel, entre otros, así como también Nicolás Maduro. Al mismo tiempo hubo elecciones en Venezuela este domingo, elecciones comunales. Para comprenderlo desde Argentina es como el voto de los presupuestos participativos que tienen algunos municipios. Bueno, eso, pero a nivel federal, es decir, a nivel nacional, donde las comunas presentan proyectos para hacer determinadas cuestiones vinculadas a la salud, al deporte, a lo que tiene que ver con algún elemento del barrio, y eso se vota, y el gobierno nacional a los proyectos que ganan les transfiere fondos. Así que volvió a hacerse esta consulta popular, que fue el día domingo, que es la segunda que se realiza en el año, y que es un mecanismo que ellos llaman del poder popular, que es uno de los 5 poderes en Venezuela, y que fue instaurado por la presidencia de Hugo Chávez. Así las cosas en Venezuela y su vinculación con el mundo, una Venezuela asediada, una Venezuela que es un país productor de petróleo, exportador de petróleo, de los más importantes a nivel mundial, que ha sufrido intentos de golpe de Estado en otros momentos de la historia también, que tiene sanciones sobre sí, que ha tenido un intento de asesinato de su presidente. Bueno, ha pasado esto en las últimas elecciones, y la información, por supuesto, está en desarrollo a partir de qué es lo que pase hacia adentro en América Latina con los que se suponen son algunos aliados, y también a nivel geopolítico. Resta decir que países como Rusia, como China, como Irán, como los países que integran la Alianza de los Petroleros, la OPEP, como los BRICS, sí reconocieron la victoria de Nicolás Maduro, a diferencia quizás de lo que es el eje occidental, con Estados Unidos a la cabeza y con países también de la Unión Europea. Bueno, completísimo. Le mandamos un saludo enorme a Úrsula y un agradecimiento porque nada, impecable la información. Está todo chequeado por ella. todo puntualizado. Así que nada, era para poder comentar este tema que no lo hemos podido comentar bien. No lo hemos podido comentar en anteriores programas, y nos parecía importante que esté en nuestra agenda, ¿no? Y que lo podamos expresar. Así que nos contactamos con Úrsula, que sabíamos que estaba en tema. Y bueno, ahí la pudieron escuchar, que habló, ¿no? de todo este proceso que comenzó con unas elecciones nacionales, ¿no? del país de Venezuela. Ahora este domingo con elecciones comunales, que nos explicó un poco en detalle qué son las elecciones comunales, porque no ocurre en todos los países. Bueno, acá en Argentina, por ejemplo, no así como lo hacen ellos, ¿no? De presentar proyectos por barrios, por comunas, para ser aprobados por el gobierno y ahí, ¿no? Darle un financiamiento a esos proyectos en torno a salud, educación y demás. Así que bueno, es muy interesante escuchar que no es una mirada de opinión, sino de específicamente, ¿no? de la realidad que hoy hay en torno a países, bueno, como nombraba Rusia, China, Irán, los BRICS, digo, una gran cantidad de países que acepta que ganó Maduro, y otros sectores de países más de Occidente, bueno, como Estados Unidos y algunos países de Europa, que plantean que
no se sabe si ganó. Y bueno, países latinoamericanos que todavía no dicen si ganó, sino como que no dicen que está en duda. O sea, que claro, como no toman un posicionamiento. No toman un posicionamiento concreto, pero bueno, el tema es que lo ponen en duda. Por eso también el país de Venezuela y el gobierno de Venezuela están cuestionando, ¿no?, esta postura de sus países que son hermanos latinoamericanos, ¿no?, de otros países de Latinoamérica que ponen en duda las elecciones. Y también nos hablaba, ¿no?, de la justicia de Venezuela, que es como, lo planteaba ella, es como la justicia acá argentina. Vos tenés una Corte Suprema que acompañó que las elecciones se hicieron como corresponde. Pero bueno, ahí está judicializado igual todo, entonces está la presentación de ahí nos saludan a Lía, está la presentación de las actas, digo, de todo lo que se amerite para demostrar, pero bueno, sí se planteó que las elecciones se hizo con normalidad. Y después, sí hubo, esos hechos de violencia que también habló ella. Bueno, ahí pueden escucharla, si se lo perdieron pueden retroceder y vamos a hacer igual el recorte para que la puedan escuchar atentamente, que contó todos los detalles de cómo es la situación. Informar a la gente que capaz no entendía. Sí, porque hay distintas miradas en todos lados, y hay medios de comunicación que pueden hablar desde otro lugar, entonces es interesante poder escuchar también, más allá de lo que pensemos o lo que piense cada uno, para informarse lisa y llanamente